todo ese movimiento social, movimiento de masa, como decía Alain Touraine, es el que hace y que permite que se vaya cohesionando lo que es un movimiento cívico. La Revolución de Abril es algo característico, es la conjugación de un movimiento cívico-militar, devenido en guerra civil y después en guerra patria frente al interventor americano. Esa que es a través de Milito, de Milo Ludovino Fernández. De Milo, sí, claro. Se habla justamente de la seguridad que podía tener Francia con José Francisco Peña Gómez. La Guerra Civil de 1965 o Revolución de Abril de 1965, con el propósito de restablecer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, dejó historias que fueron desgarrantes y además algunos anonimatos que al día de hoy prácticamente se desconocen. Por ejemplo, la participación del intendente general del gobierno de la Revolución de 1965, encabezada por Francisco Alberto Camaño. Usted le pregunta a cualquiera, ¿quién fue el intendente y qué hizo? Y poca gente sabe decirle que se trató de Sucre Félix Rodríguez, un hombre civil que fue incorporado a la experiencia militar y que hizo un papel verdaderamente importante. Ese es Sucre Félix Rodríguez. Y por supuesto, bueno, fue además en el Hotel Matún, en el ataque homicida patrocinado por los representantes del gobierno de Reconstrucción Nacional y particularmente encabezado por Wessing y Caminero Cuesta, fue herido en el pecho, con una bala en el pecho, Sucre Félix. Posteriormente hubo un atentado en su contra en Francia y como resultado de ese atentado, aunque no lo mataron, porque él fue uno de los oficiales que se fue con Camaño al exilio a principios de 1966, Sucre Félix quedó ciego. Esta fotografía que estamos mostrando es el resultado de la bala que le perforó el pecho el 19 de diciembre de 1965. Y además querían dejarlo morir. Y fue atendido por 2 profesionales médicos que le salvaron la vida. Vamos a hablar de eso más adelante porque tenemos a Sucre Félix Carbucci, a su hijo, que está con nosotros, y le agradecemos que podamos hablar de la acción, de la actuación, de la presencia, de la memoria de Sucre Félix Rodríguez como un hombre del sur del país que hizo tanto y que aportó tanto a la Revolución de Abril y que siguió siendo un activista revolucionario con José Francisco Peña Gómez por un lado, pero además traía en el brazo izquierdo a Onelio Espaillá. Cuéntame, Sucre, ¿qué tú recuerdas de tu padre? Vamos a comenzar por ahí. Mira, si podemos ver directamente todo lo que vamos a tratar, vamos a centrarnos entonces en todo lo que fue el Sucre Félix, ya dirigente político, activista político, héroe y mártir, sí, anónimo de la Revolución. Anónimo, porque poca gente se recuerda de su nombre. Aquellos que han escrito libros y que, por ejemplo, Bonaparte Gotro Piñeiro, Cabito, que es uno de los que tiene una buena memoria sobre la Revolución de Abril, coloca fotografía en donde aparece siempre Sucre Félix, pero no pone el nombre de Sucre Félix. No pone el nombre de Sucre Félix. Ahí está Sucre Félix. Fue el intendente general de la Revolución. Del Ejército Constitucionalista. Del Ejército Constitucionalista. Esa foto, por ejemplo, esa fotografía. Ahí está él con parte de los que lo acompañaron al inicio de la gesta de abril, 24, 23, cuando se estalla el movimiento revolucionario, que baja él desde Azua son azuanos, todos esos que le están acompañando. Fue el pueblito que más personas envió a la revolución, proporcionalmente hablando a su número de habitantes. Fue Padre Las Casas. Padre Las Casas. Padre Las Casas. Ahí tú tienes, por ejemplo, a Bernardo Segura,
Bernardo Segura, el que está está detrás con a su el derecha, a su izquierda, que tiene con un el casco, que tiene un está casco. Segura. Ignacio Soto, que está detrás, que es un muchachito. Ignacio Soto es el que está en el centro, que fue sindicalista, de Citracode, dirigente de Citracode. Tú tienes a Tello Sánchez, tienes a Manuel Félix, todo esos hacen parte ahí en un momento. ¿Y el del extremo derecho quién es? Ese Manuel Félix, extrema derecha, Manuel Félix. No, del otro lado, del lado izquierdo, a su derecha. No recuerdo exactamente el nombre de él ahora mismo. Ya, pero Bernardo Segura sí sabe quién es. Sí, el que está justo detrás de él, junto Ignacio Soto y Bernardo. Son los dos que están franqueando a Sucre Félix. Eso fue ya en la intendencia. Ya. Hay que decir que Bernardo Segura es el padre de doña Melba Segura viuda Grullón. Sí. Ese que está ahí. Su parecido es muy elocuente, ¿no? Sí. Bien, entonces, sígueme diciendo de tu padre. Él trajo de Padre Las Casas, a un grupo de personas para incorporarlo directamente. ¿Cómo él se incorpora con Camaño y el gobierno constitucionalista? Sucede que ellos hacían parte ya del movimiento insurreccional civil. Sí, vamos a hablar. Hay una de las reseñas que creo que te comentabas antes, de comienzo de año, en 21 de febrero, que habla de la gran huelga que se iba a hacer el día 20. El día 20 de febrero de 1965. Porque había todo un movimiento de retorno a la constitucionalidad. Que era un movimiento civil. Que era, además, eso incorporaba una degradación del triunvirato que se había ido sustituyendo y que finalmente el triunvirato había quedado con uno solo como gobernante. Donald Rick Cabral. Entonces, todo ese movimiento social, movimiento de masa, como decía Lanturín, es el que hace y que permite que se vaya cohesionando lo que es un movimiento cívico, militar, porque por otra parte tú tenías una facción de los militares que apoyaban y respaldaban irrestrictamente el retorno a la Constitución del 63, que lo había encabezado Rafael Fernández Domínguez, que era el ideólogo de la parte militar, porque la parte civil era Juan Bosch. Por supuesto. Juan Bosch, Peña Gómez, los otros los que estaban, y se estaba preparando ese acontecimiento. La gran huelga que te señalaba ahorita del 20 de febrero. Estamos hablando unos cuantos meses antes del acontecimiento de abril. Ya. Hay una nota escrita en el Listín Diario del 20 de febrero de 1965. La nota del 21. Es del 21. Que se refiere evidentemente escrita por Rafael Herrera, diciendo que el día anterior no hubo gran cosa, todo estuvo tranquilo, pero que en la ciudad colonial a José Francisco Peña Gómez lo persiguieron. Le dieron una carrera. Es una portada del Listín Diario. Y en esa carrera que le dieron a José Francisco Peña Gómez, él se escabulló. No, la anterior. Vamos a ver, la anterior fotografía. Vamos a ver lo que dice la portada del Listín Diario. Esa portada. A mano izquierda dice un día tranquilo sin disturbios. Sin disturbios. Ya. Ese día tranquilo sin disturbios describe la nota, esta nota, que José Francisco Peña Gómez fue interceptado por la Policía Nacional y que él se marchó. ¿Quiénes acompañaban a Peña Gómez? Esa nota, como tú señalas, es bastante particular, porque de ahí salió después en lo adelante el nombre de que Francisco Peña Gómez era un gran corredor. Una anécdota que tenemos de chiste. Estamos hablando de febrero del 65. Del 65. Sí. Era en un cepillo que andaban 4 personas y una de ellas llevaba la proclama del golpe de Estado. De un golpe de Estado. Que era José Francisco Peña Gómez que la cargaba. Y el golpe de Estado era contra Donald Rick Cabral. Contra Donald Rick Cabral. Sí. Los cuatro vamos a decir, acompañantes, las 3 personas y Peña, que iban en el vehículo, eran Manny Espinal, dirigente del PRD. Sí, que era PRDista, sí. Fenelón Contreras, otro PRDista, y el que conducía el vehículo, el cepillito, era Sucre Félix. El cepillo. El cepillito. Y acompañaban los 3
a José Francisco Peña Gómez. Todos iban juntos, que era el día de la gran huelga que se iba a realizar, el movimiento, donde se iba Es decir, Sucre Félix estaba inscrito en el PRD y era un compañero de partido de José Francisco Peña Gómez. No estaba inscrito, si tú quieres, como quien dice, en el PRD. No estaba inscrito. Sí era un activista político que reclamaba el retorno a la Constitución. No era militar. No era militar. No era militar. Él había sido militar anteriormente, porque él era hijo de aquel hombre que fue el cacique del sur, que era Gerinerdo Félix. Pero ese era un trujillista. Trujillista. Gerinerdo Félix fue un trujillista. Fue un trujillista. Y que justamente amigo de Fausto Camaño, de papá de Francis, que era otro trujillista. Y que le salvó la vida a sus dos hijos cuando cayeron presos en la 40, en la época de Trujillo, después de lo que se llamó el atentado de los sargentos. De los sargentos. Porque mi tío, la rebelión de los sargentos. Mi tío era piloto, con Radame Trujillo, y había sido llevado a Solitaria. Y Sucre Félix había sido también llevado a Solitaria. O sea, esos son antecedentes. Bueno, los constitucionalistas fueron todos hijos de trujillistas. Hijos de trujillistas, en realidad. Todos. Porque, comenzando con Fernández Domínguez. Con Fernández Domínguez. Que era hijo de Ludovino. De Ludovino. Un militar trujillista en el que Trujillo tenía gran confianza. Y represivo. Esos son antecedentes, si quiere. Pero cuando llegamos allá, vamos a decir, a la preparación de lo que iba a ser una revuelta cívica, acompañada por militares que estaban fraccionados, que estaban apoyando y respaldando el retorno del profesor Juan Bosch y el retorno a la constitucionalidad del 63. Ese 20 de febrero se estaba gestando ya esa propuesta. Cuando lo persiguen y chocan, como lo reseña en esa nota de prensa del Listín Diario, porque hay otras que no te lo pude traer, donde detallan más ampliamente, al único que cae preso es el que va conduciendo, que es mi padre. Entonces Sucre Félix cayó preso, por la Policía Nacional. Por la Policía Nacional. Pese a que el Listín dice que no hubo ningún incidente. No hubo ningún incidente. Hubo un pequeño incidente que fue la persecución a Peña Gómez. La persecución a los que andaban con Peña Gómez. Y Sucre Félix fue... No Peña per se, sino que estaban identificados de que iban a hacer una proclama antigobierno. Bien. Entonces, Fenelón Contreras, que anda en el vehículo, son anécdotas. Manny Espinal. Son anécdotas. Sale y se para en la esquina como un transeúnte más que está observando un accidente que se ha producido. Su hija Marisol Contreras relajamos mucho cuando contamos con ella y con Patricia Borda de esos acontecimientos, que lo escuchamos narrar con el mismo Peña en la casa. Ese accidente, digamos, fue en la ciudad colonial. La policía lo persiguió, Peña escapó. Escapó, que era el que llevaba la proclama. Y dice el titular que todo pasó. Que estaba tranquilo. Hay otro, eso fue el 21 de febrero. El 21 de febrero, sí. El titular. Hay uno más adelante donde una delegación sale fuera y tiene que aclarar que no fue a buscar apoyo de conspiración pero del PRD. Eso te estoy hablando de marzo. Pero eso es a Asua. No. Estoy hablando de una delegación del PRD que está obligada ya a hacer esa declaración. Porque es que todo está escrito. Si uno lo busca, están ahí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hacemos la historia verbal cuando la tenemos escrita. ¿Y cómo Camaño escoge a Sucre Félix como intendente? El 20, después del ataque del Puente Duarte, donde se regrupan y se comienzan a organizar los comandos. Y donde cuando Camaño va, después de haber ido a la Embajada Americana, se va a la Embajada del Salvador, y desde la Embajada del Salvador, él sale y le dice a un grupo de personas, ¿quiénes son los que están dispuestos a entregar su vida? Entonces, en ese momento. Se va al Puente Duarte. Ahí está Sucre Félix. Ahí está acompañando a Camaño en la batalla del Puente Duarte. Hay un artículo que fue publicado en la revista ahora por Molina Morillo, que excelente, pero yo no lo Rafael Molina Morillo, no lo tengo. Donde hay una entrevista donde él narra todo ese acontecimiento, a mi papá lo narra. Recordarás que en ese momento hubieron una parte de los participantes
vamos a decir, del movimiento cívico-militar que se asiló. Sí. Por unos días, aunque fuera por horas. Incluyendo a Camaño. Aunque fuera por horas, se asilaron. Sí. Pero la decisión de Camaño fue diferente. Vamos al puente. Vamos al puente. Ahí al puente van un grupo acompañándolo, entre los cuales anda mi padre, y la parte de los que, todo eso que tuviste en esa foto, más los que ahí andaba Mauri Germán Aristi, que fue de lo que vino con mi papá. Onelio Espaillá siempre estaba con Sucre. Era muy amigo de él. Pero Sucre era un hombre del sur, Onelio Espaillá era del Cibao, del de Cibao, Santiago. pero se habían ¿Cómo se juntan? Se habían hecho amigos. Anteriormente a eso, mi papá era uno de los principales. Antes, en el Cibao no existían en ese momento las granjas avícolas. La mayor granja avícola de producción que había era en el sur, y era en Padre Las Casas que estaba. Bueno, tenemos una fotografía de Sucre caminando en la calle El Conde con Camaño, y al lado de Sucre, Félix, está Onelio Espaillá. Pero al otro lado está, si la presenta, está Héctor Aristi y Andrés Rivier. Recuérdate que Héctor Aristi. Sí, esta también, fotografía. Héctor Aristi viene también son compadres de mi papá y Héctor Aristi, vienen de la Yaya uno y de Padre Las Casas el otro. Sí. Héctor Aristi es del sur también. De la Yaya, en la Javilla, donde estaba la famosa. Ahí está Héctor Aristi con la camisa más clara, a la derecha. A la izquierda. Bueno, a la izquierda. A la izquierda de nosotros. De nosotros, sí. Luego está Montearache. Detrás de Héctor, si lo nota bien, está Andrés Rivier. Está Andrés Rivier, el francés. El francés. Sí. A la izquierda de Héctor está Montearache. La Chapelle Díaz. Héctor La Chapelle Díaz. Francis Camaño, que se ve un poco oscuro. Sucre Félix. El de los lentes oscuros. El de los lentes oscuros. ¿Por qué él siempre usaba lente oscuro, aún en las circunstancias más siempre extrañas? Lente oscuro y un kepi. Ahí es raro porque tiene una cachucha. Pero no, pero es un kepicito como el que tiene la Chapelle ayer, siempre un kepicito. Y a la izquierda está... A la izquierda de él está Onelio Espaillá. Ese señor de la camisa blanca que va detrás de Sucre Félix es Onelio Espaillá. Fueron unos grandes amigos. Que además Onelio Espaillá, hay que decir, se casó en la Revolución de Abril, en abril de 1965, con Guillermina. Y su esposa. El padrino fue Sucre Félix. Y el padrino fue Sucre Félix. Sí. Ya. Fueron muy amigos. Hay una fotografía de ese matrimonio. De ese matrimonio que además es un matrimonio que se realiza en medio de la revolución. Con fusiles encima de un jeep decapotable. Sí, los famosos jeepecitos Willy. Los jeep Willy, exactamente. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo se incorpora Sucre Félix como intendente? ¿Qué pasó? Porque yo sé que William Méndez fue designado por Camaño para darle seguridad al sistema financiero de República. En ese momento, los bancos todos estaban en la ciudad colonial. En la ciudad colonial. Exactamente. Había mucha presión con las aduanas también. También las aduanas. Con las aduanas. Bien. Entonces, ya iniciado el proceso revolucionario, ya establecido lo que se llamó el corredor, porque vino la intervención. El corredor internacional que se hizo. El 28. Sí. La presión que existía de que pudiera crearse saqueo, porque la prensa lo que estaba diciendo era que había saqueo en las aduanas y que se estaban saqueando los almacenes y que se iban a atacar los bancos. Ahí se decide establecer la Intendencia General del Ejército, que toma el control de todo lo que es, vamos a decir, lo que es una intendencia, el seguimiento a la acción militar. Abastecimiento, comida, seguridad y administración en su general. Aparte de protección a la propiedad privada. Porque eso es lo que es la intendencia. Como llaman los americanos, la intendencia es la que si el ejército, si no hay intendencia, el ejército no va. Porque para un FOA, como se dice, que después tú que eres su consultor, como habíamos sido, si tú quieres establecer un POA o un FOA, tú tienes que tener un marco lógico de desarrollo. Y si te das cuenta en el artículo donde ahorita dicen a comer caliente, se crea la intendencia porque había que abastecer a los comandos. La Revolución de Abril tuvo un sistema de abastecimiento clandestino. Las personas iban en automóviles y llevaban combustible, llevaban el tanque lleno y se lo daban
se lo vaciaban Había también, para los vehículos. había también ayuda internacional que se estaba recibiendo, Ya. particularmente de Francia. Y la gente llevaba los baúles de los vehículos llenos de productos del campo, Y- plátanos, guineo, yuca, etcétera. Y los propios comercios existentes dentro de la zona constitucionalista suministraban. Entonces ahí estaba la intendencia la que estaba generando. Y si tú ves todos Ahí no hubo ninguna apropiación. No, si tú ahí no ves hubo ningún abuso. Si tú ves todos los partes que hay firmados en todo lo que son los archivos de generación, de los despachos, de la solicitud de entrega, todo son dirigidos o por el coronel Núñez Novoa, o por el coronel Orguín, o por el ministro de la presidencia de Aristi, y refrendado por Sucre Félix, como intendente. Bien. Bien. Vamos a hacer una pausa con Sucre Félix Carbucia, hijo de Sucre Félix Rodríguez, intendente general del gobierno constitucionalista de Francisco Alberto Camaño en 1965. Volvemos en un momento. Bien, toda la documentación sobre el trabajo de la Intendencia de la Revolución de Abril del año 65, tú has tenido acceso, tú tenías pocos años, he visto incluso una fotografía tuya muy jovencito, agarrado de la ametralladora Thompson que usaba tu padre. Tu padre tuvo que usar una ametralladora, ¿verdad? Pero tú me dijiste que obviamente él era civil incorporado a la parte militar. Es un caso extraño, extrañísimo. Sí, porque él había sido militar Ya. de juventud, Sí. incorporado por Fausto Camaño. Fausto en el Camaño. ejército, al igual que mi tío Cucho Félix, por solicitud de Gerineldo Félix, su padre. Pero los tres habían renunciado por activismo antitrujillista. Ya. Ya es otra historia. Él llega a la revolución y al momento de que se baje a crear la intendencia, entonces ahí se toma la decisión. Camaño. Camaño y Lora Fernández, y lo designan mayor, Le dieron rango el militar. rango militar de mayor. Pero eso fue con un decreto de Camaño. Esto sí. Eso están en lo Porque están así Juan que María Lora Fernández era era coronel, coronel, pero era jefe de Estado Mayor. jefe de Estado Mayor. Ya. Entonces lo designan a Sucre Félix en la intendencia, y ahí es que está el artículo que te parece, Ya, que se llama muy bien. Comer Caliente, Sí. del periódico Patria, donde se hace la designación De Sucre. de Sucre como Como intendente. Bien, con el rango de ¿Tú mayor. tienes recuerdos de ese momento? Tengo recuerdo en el sentido de que en la casa, ahí cuando él comienza todo lo que es la administración vamos a decir, del ejército, para poder, iban por cantidades de los jefes de los comandos a hacer la solicitud de directa, porque muchas veces estaban en ese momento vivíamos en la Delgado casi Independencia, frente a un comando, a uno de los comandos que estaba ahí. Que nos mudamos de ahí el 15-16 porque casi nos llevan en el bombardeo casi llevan la mitad de la casa. Y nos mudamos a la línea Entonces de ustedes demarcación. vivían cerca de la casa de Montearache. Sí. Entonces de ahí nos mudamos, como otra locura más, porque la primera fue que nos mudamos en la calle El Conde, arriba de la joyería Dical, en la casa en el apartamento que era de Goico, ¿cómo se llamaba ella? La mamá de Pepe. Ah, ya, de la señora De Gloria Guerrero. Gloria Guerrero. Sí. Y de ahí tuvimos que salir por los francotiradores que hacían. Y mi mamá dijo, nos mudamos de acá, que se tiraba de los monetos. Y nos mudamos a la Doctor Delgado, a la Doctor Delgado, casi esquina Independencia. Cuando el 15-16 sucede los acontecimientos, ya él estaba al cargo de la Intendencia General hacia un Cuando momento. dice 15-16 de junio. De junio. Junio. Que nos tumban casi la Que mitad fue de la ofensiva, la ofensiva militar norteamericana. norteamericana. Sí. De ahí nos mudamos a la línea de demarcación, Ya. que era en la Santiago, esquina Pasteur, Ya. que estaba ahí la línea de demarcación. Salíamos siempre de un sitio más llegado Pero a la otro. línea de demarcación era la Avenida Independencia.
Por la Pasteur, sí. Por la Pasteur, sí. Bajando la Pasteur. Ya. La Pasteur bajaba y tú tenías la Santiago esquina, y más abajo tú tenías Independencia, era toda. Sí. Era toda. No, de un sitio para otro. Pero ahí siempre entonces se iban haciendo las reuniones previo porque la intendencia estaba en La Pina con Canela, donde había estado primeramente el gobierno constitucional. Donde sí, había un comando en La Canela, le decían... en La Pina con Canela había estado el primer gobierno constitucionalista antes de irse al edificio. En un segundo nivel, sí. Antes de Cabito Botró recuerda muy bien. Sí, porque era ahí. Era en ese lugar. Ahí fue que estuvo la intendencia, que después se quedó la intendencia ahí. Ya. Y el gobierno se traslada al edificio Copelo. Bien, pero la digamos... casa era de doña Alicia Bonetti, la de la Pina con Canela. Era ahí. Ya Sucre hizo su trabajo como intendente y todo. Luego Sucre acompaña a Camaño en el viaje a Santiago del 19 de diciembre. Participó en la negociación, hubo una negociación, la OEA y otras organizaciones, las Naciones Unidas, ayudan a un pacto y se decide la formación del gobierno de Héctor García Godoy. Sí. Y en el gobierno de García Godoy, ya Sucre no estaba en la intendencia. No. Él fue a Santiago con Camaño acompañándolo. Sí, como fueron todos los militares constitucionales. Como fueron gran parte de los militares constitucionalistas y los civiles. Bueno, porque ya no hablamos de militares constitucionales, pero vamos a decirlo como gran parte del pueblo que participó en la revuelta de abril. Sucre, quiero saber, ¿qué pasó en el Hotel Matún que tu padre resultó con una bala en el pecho? Nosotros estábamos en Santo Domingo, nosotros no sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Ahora, la historia uno la conoce por la narrativa. Y la mejor narrativa que se tiene del Matún o del otro día... Mira esta fotografía. Aquí está tu padre, Sucre Feli está ahí. Mira, ¿por qué él se ponía ese gorro de tela? El kepi de tela, que era... Eso lo caracterizó como el intendente. Él siempre tuvo su kepi. Eso lo caracterizó como mayor del ejército. Mayor, ahí está Camaño, y a la izquierda de Camaño... Héctor Aristi, y a la derecha, bueno... No, a la derecha está Héctor Aristi. A la izquierda de Camaño está Sucre Feli con un gorro kepi y los lentes negros. Y los lentes negros. Que siempre que en todas las fotos aparece y muchas veces no lo ven. Dicen, ¿quién es? Bueno, ahí no aparece la sombra de Camaño, que es Marte. Sí, tampoco aparece, Marte Hernández. Jorge Marte Báez. Sí. No está ahí, pero bien, entonces, ¿qué pasa en el hotel? Esto es en el Hotel Matú. Ese es en la iglesia de la Altagracia, saliendo de la iglesia de la Altagracia. Saliendo de la iglesia Nuestra La mayor parte de ellos llegaron, algunos, como fue el caso de mi padre, yo la vi las fotos en el Matú en un momento de exhibición hace unos años, llegaron en civil. Vestidos de civil. Y se cambian en el Matún. Ellos se cambiaron en el Matún. Sí. Se cambian en el Matún, se ponen sus atuendos militares. Pero además que es el caso de mi papá. Había muchos civiles ahí estaba Hugo Tolentino, sí, ahí estaba... Por eso es que, como te señalaba anteriormente, es la Revolución de Abril es algo Salvador Jorge Blanco, Acela Mera... La Revolución de Abril es algo característico. Es la conjugación de un movimiento cívico-militar, devenido en guerra civil y después en guerra patria frente al interventor americano. Sí. Pero al origen, y eso es lo que te señalaba ahorita anteriormente, de la proclama que se iba a hacer en febrero del 65, era de base esencialmente cívica. Mira la fotografía de la comida, a comer caliente. A comer caliente. Entonces, si ves la que tú pusiste el artículo anteriormente, nos dice como que ahí es que está la designación donde se... Y ahí Sucre Feli tiene su gorrito de intendente. Exacto. Bien, entonces, ¿qué pasó que a él lo hirieron en el Hotel Matún? Él estaba, eso sí me lo han narrado, y el mismo Héctor Aristi me narró, que fue algo sorprendente. Él estaba con Lora. Juan María Lora Fernández. Se habían quedado ellos atrás, que eran muy amigos de Lora, ellos eran íntimos. Se habían quedado atrás. Y Lora le dice a papá que vaya a buscar unos partes, se llaman partes, decir, más suministros. Municiones. Ellos decidieron subir al segundo nivel, que era un poco más seguro. Entonces, y la mayor parte de las personas, sobre todo civiles,
entraron en habitaciones y dentro de las habitaciones, habitaciones se fueron a los baños. Exacto. Que eran Entonces, las partes aparentemente ¿qué más sucede? seguras. Que cuando se separa papá de Lora, ahí es que Cuando sale Sucre el lobo. Félix se separa de Lora Ahí es que en llega. una habitación, ahí es que la bazuca mata el- a Lora. Mata le da al en la coronel, habitación al coronel y- Juan Manuel Lora Fernández. hay una Exacto. fuerza explosiva Sí. que es la que termina matando a Juan María Lora Fernández. Papá ya estaba un poco más alejado. Y en el instante en que se escucha eso, trata de regresar y ahí es que una bala le hiere en el pecho. A un Es milímetro. decir, no fue por la bomba, no fue por el... por es el- un disparo. un Es disparo. un disparo. Ya. Y esa bala que le hieren a 1 milímetro del corazón, como te señalaba, porque eso me lo narra, no lo cuentan después ya yo hace unos años, porque estoy hablando de hace muchísimos años. José No lo García cuenta- Ramírez, José García, el médico. el médico José García Ramírez, que fue un PRDista de no, toda que la ha sido vida. toda la vida PRDista, Sí, sigue sí, lo sí. siendo y todavía está. Y Washington de Peña, Y Washington de Peña, el hermano de Aníbal. el hermano de Aníbal de Peña, de Aníbal de Peña. que era médico. Médicos. Y eran dos Recién jóvenes, graduados. dos jóvenes médicos en la clínica del doctor Dince, allá en la zona colonial. En la ciudad colonial. Cuando Bueno, en San Carlos. San Carlos. Sí. San Carlos. Cuando la Dince. mi mamá reclama que le entreguen el cuerpo de mi papá porque pensábamos yo estaba muerto. Cuando lo traen de Santiago, Lo trajeron en lo un helicóptero. trajeron en helicóptero, pero se quedó en la policía, no lo entregaban. Ah, él estaba en la policía. Sí, llegaron allá, al recinto militar donde llegó el helicóptero y no lo entregaban. Herido. Herido, no lo entregaban, lo estuvieron paseando. Entonces mi mamá cae detrás a que le entreguen el cuerpo de su marido. Cuando lo recupera todavía está vivo y lo lleva inmediatamente A la clínica Dince. a la clínica Dince. Y ahí esos dos jóvenes médicos, que siempre muy amigos de mi padre toda la vida, Washington de Peña y José muy García Ramírez. amigos toda la vida, Sí. le salvaron la vida. Ya. Y esa es la foto que tuve que estar herido. Él está con... Sí. Herido, que entonces le hace la entrevista, porque mira qué cosa, él nunca perdió conocimiento y la operación se la hacen a sangre fría. Y se queda sentado. Y al otro día es que va el Chino Ferrera, Ramón Ferrera, el director de Ramón Patria, Alberto Ferrera. y le hace la entrevista, como señala él en su libro, la primera entrevista a unos de los participantes de la batalla del Hotel Matún. Del Hotel Matún. Y narra lo que acontece ahí en esas 4 o 5 páginas, que es la entrevista que le hace Chino Ferreira a papá. Narra. Entonces te digo, todo está documentado. Lo que pasa es que no se buscan y se prefiere a veces la narrativa oral de participantes que muchas veces no es la realidad. ¿Y cómo podemos conseguir esa entrevista del Chino Ferrera? Está en el libro. ¿En Guerra cuál Patria. libro? Guerra Patria. En Guerra Patria, de Te la voy a hacer llegar. porque la de tengo. Chino Ferrera. El Chino Ferreira. Pero es que los libros del Chino Ferrera no aparecen ya. Ya no- Ya esos en el libros Archivo están General de la agotados. Nación no la... Puede ser, sí, Yo- sí, claro, en el Archivo Sí, General de la yo Nación. tengo un ejemplo. Sí está. Te iba a Porque traer está la- ahora Operación Chapeo, por ejemplo, que el chino Sí, sí. fue un, digamos, denunciante de toda la operación Sí, sí, represiva sí, y represiva. sanguinaria que hubo Represivo. contra los presos políticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tú me decías a mí después del Matún? Bueno, vino ya que era la salida forzosa. Que había que salir forzosamente de República Dominicana. Se le dio un ultimátum a mi padre para salir, porque él no quería salir cuando Francis en el acuerdo con la OEA iban a salir él, Monte, La Chapelle, Héctor Lachapelle, Camaño, papá iba a salir y Héctor. Jorge Marte. No fue, no salió, Sí, no. No, era Chibú el que iba. Chibú. Chibú el Chibú. que se iba con Francis. Ya, Mejía. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que se llega, papá dice, no podemos irnos hasta que no entreguemos. ¿Qué se llama entregar? Entregar, algo el insólito, intendente quería entregar. algo insólito. Una revolución rinde cuenta de sus gastos y de lo que tenía, de lo que poseía, de lo que gastó y de lo que resguardó. Todo el sistema financiero estaba ahí en la zona colonial.
Entonces, se Pero hace ya bajo, eso no bajo se había- acto notarial. Pero eso no se había entregado No. al gobierno de García Godoy. Pero es al gobierno de García Godoy que se le entrega. Pero quien lo firma es Sucre Félix. Y hay bajo un acto notarial. Hay un acto notarial que acto sí. notarial, bajo la firma de él, que se le entrega entonces y se canaliza con el ministro de la presidencia, que era Héctor Aristi, Ya. para su entrega formal. Y por eso salen de último Héctor Aristi y Sucre Félix. Son los últimos que salen hacia el exterior. Hacia el exterior. Ya. Hay una famosa foto del periódico El Mundo, donde lo recibe en Puerto Rico Diego Bordas. Diego Bordas. Ya. De camino al exilio. Diego Bordas Valdés. Entonces, Sí. lo recibe de camino al exilio. Y ahí entonces se inicia el periplo europeo de los exiliados, que muchas veces la gente ha confundido. Dicen, pero salieron en cargo diplomático. Es que ese fue el acuerdo. Bueno, ese fue el acuerdo. Ese sí. fue el acuerdo para sacarlo. Camaño salió como Agregado militar representante de la República Dominicana. Monte en Holanda como agregado militar, sí. Álvaro Jorguín como más tarde, como también como agregado militar en París, Píndaro Peña, el mayor como también agregado militar, el expresidente de la República y presidente del Congreso en el momento de la Revolución. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ese... Sale como embajador a París, Sí. más adelante. Sí. Fue eso. Y Sucre Félix sale, Héctor Aristi como embajador ante la UNESCO y Sucre Félix como cónsul general en París, en Le Havre, Francia. Le Havre, Francia. Salen ahí. ¿Y qué pasó en París? Cuando Sucre Francia fue directamente a París. a El Havre, Francia, directamente. Ya. A El Havre, que estaba el consulado, es decir, en Normandía. Normandía. Allá, sí. Allá eso se convirtió, eso sí yo lo puedo ya narrar porque lo viví. Eso es como la zona portuaria, creo que el principal puerto sobre el Atlántico, de Francia. Es sí. El puerto de Le Havre. Okay. Donde se iba a hacer el desembarco y no se hizo porque desde los americanos Ya. en la Segunda Guerra Mundial, porque era la parte más reforzada, Ya. y prefirieron entonces hacer el desembarco por el Calvados, en Caen. Sí. Ahí sí yo la viví, esa parte, porque la vivimos. Fueron todos los exiliados que pasaban, todos los que iban por Francia, terminaban en Le Havre, donde mi papá. Mi papá tuvo allá, como operado durante muchísimo tiempo, a Plinio Matos Moquete. A Plinio Matos Moquete. Estamos publicando una serie de artículos de Manuel Matos Moquete sobre la historia de Plinio Matos. Pero dile que te diga, Muy porque interesante. Cucho Félix estuvo por allá también. Cucho Félix. Mi tío estuvo por allá. Allá estuvieron Cucho Félix, el papá de Guarocuya. Félix. Félix. Por allá estuvieron Peña Gómez. También. Cuando llega la primera vez a París, se queda en Le Havre. Donde Sucre Félix. Hay anécdotas que en otro momento te podría contar de papá con Peña, porque eran muy amigos. Ya. Sobre la disputa de Peña con don Juan, después más adelante, Ya. y con el propio Juan Isidro Jiménez, y hablando con Peña para razonar ciertas cosas. Pero eso fue esa parte. Es así yo puedo hablarte porque la viví directamente, la vivimos en el exilio en los últimos 20 años. ¿Y en qué circunstancias se produjo el atentado? En el 70. Fue en 1970. La última reunión que se puede decir que tuvo don Juan con su equipo en París, es saliendo de allá de París, que él tuvo lo que se calificó como un accidente, porque no se podía decir que era un atentado, en la medida que para las compañías aseguradoras no te indemnizaban. Ya. ¿Él tenía un seguro personal o...? El del vehículo. El vehículo. El vehículo ya. Y el seguro que te indemnizan cuando te tiene un accidente. Ya. Sucede cuando se produce, si yo tengo todos los documentos de la disputa, vamos a decir, legal. Sí. Los que dieron asesoría a mi padre en ese momento fueron de parte de la Embajada de Cuba. La Embajada de Cuba. Y de parte de la Embajada de Panamá, de General Torrijos, Omar Torrijos, que por amistad le puso directamente a su servicio unos abogados en París, para que no aparecieran que fuera la Embajada de Cuba. De la Embajada de Panamá. ¿Verdad? De acuerdo. Entonces,
ellos fueron, y nosotros tenemos toda la documentación legal, de que se alegaba de que no había sido ningún accidente. No fue ningún atentado. No fue ningún accidente, para decían que los franceses, ya. la AFP, la agencia francesa de AFP del seguro, que no podían pagar porque no había sido ningún accidente, sino que eso era un atentado, en la medida que habían 2 militares franceses que habían sido descubiertos en el entorno del accidente. Entonces, los alegatos de la embajada, que esa gente no tenía nada que ver. Ya. Que eso eran unos que estaban por ahí. Unas personas que estaban por ahí que no estaban ya. Y se reconoció entonces para pagarle la indemnización por la pérdida de la vista, es decir, de discapacidad. Él perdió la vista en el accidente. Porque recibió un golpe en la cabeza. Él salió proyectado por el vidrio. Salió proyectado. Si él no iba conduciendo. No conducía el vehículo. No conduciendo el vehículo. Entonces, hay una parte de toda esa narrativa que tú la tienes ahora mismo en las cartas, en el diario de Camaño, que es una correspondencia entre Emilio Ludovino Fernández, Milito Fernández, con Francis Camaño. Y le informa. Emilito que le informa a Francis de todo, de lo que aconteció con el compañero Sucre. Sí. Y yo he estado enterándome de cosas que no sabía casi los otros días leyendo el libro ese, porque las cartas de Milito yo no las conocía particularmente. Tú no conocías la carta de Milito. Milito era un hombre de mucha confianza y muy amigo de Camaño. Y muy amigo de mi padre. Pero no conocía esa correspondencia hasta verla últimamente en ese libro, donde él le va narrando y diciendo que había la probabilidad de que tuviera un 80% de la visión, la perdiera en un ojo nada más y todo eso. Pero hay otras comunicaciones ahí que entonces ya son las comunicaciones entre Francis y mi padre, que yo sí las tengo las originales, lo tengo últimamente, lo encontré en los archivos, que son Román, Román, que es Francis, dirigiéndose al compañero Sucre Félix. Y particularmente una de las comunicaciones es refiriéndose en el momento de la muerte de Amaury. Pero vamos a hablar eso en un momentito cuando retornemos. Sí, vamos a hacer una pausa en este momento, porque esa parte de la relación de Sucre Félix con Amaury y la relación de Francis con Amaury en esa intimidad, para nosotros es sumamente importante. Volvemos en un momento con la última parte de esta conversación con Sucre Félix Arbucia, hijo del intendente Sucre Félix. Volvemos en un momento. Sucre, Gregorio Urbano Gilbert, un héroe importante que fue el que cometió una acción de reivindicación de la soberanía nacional en la intervención militar de 1916 en el país, y que además se convirtió en uno de los miembros del comando de dirección de César Augusto Sandino en Nicaragua. Visitó al comando revolucionario en abril de 1965, estaba vivo. Hay una fotografía. Lo sorprendente para mí es que Fausto Camaño, un guardia trujillista, jefe de la Fuerza Armada trujillista, aparezca en esa fotografía. Vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto. Camaño, creo que porque esa fotografía, el señor calvo que aparece ahí con unos lentes es Gregorio Urbano Gilbert, y el señor del sombrero es el padre de Francis Camaño, Fausto Camaño, que fue jefe de las Fuerzas Armadas en la época de Trujillo. César Camaño. Para mí la sorpresa es que ese sea Fausto Camaño. Sí, no, es ¿Tú tienes dudas? No, es César Camaño, el tío tío de Camaño, entonces. Sí, entonces no es Fausto Camaño. No, ese es César Camaño. Entonces tú tienes al Chino Ferreira, a Marta Hernández, Camaño en el fondo, a Gregorio Urbano Gilbert, y el que lo está abrazando es César Camaño. Entonces, a la derecha, César Camaño, ese tío de Camaño. Ya. Y entonces tú tienes allá en el fondo con lente negro a Sucre Félix, y al lado de Sucre Félix a Lora Fernández. Sí. Jorge Marte está aquí delante de Francia. Y después de el Chino Ferreira. Y después del Chino Ferreira. El Chino Ferreira. Muy bien. Entonces, este es César Camaño. Sí, pero no lo vimos nunca César Camaño en ninguna otra actividad. Ninguna otra actividad.
Era en esa para recibir a Gregorio Urbano Gilbert, fue en la Puerta del Conde. En la Puerta del Conde fue que se produjo esa fotografía. Y bueno, pues ahí sí aparece Sucre Félix. Cuéntame de Amaury Germán Aristi y Sucre Félix, tu padre. Porque hay una fotografía de Amaury con una Thompson, y la Thompson que tiene Amaury es Amaury Germán Aristi quien la tiene. Sí. Cuando papá sale al exilio, todas las armas que él tenía se le entrega a Amaury. Sucre le entrega a Amaury Germán Aristi todas las armas. Todas las armas. Ya. Que él, la de él. Es decir, comenzando por la Thompson. Comenzando por la Thompson. Que tú viste, que es la misma que tengo yo en la foto. Que de una fotografía que tú tienes también, siendo niño, con esa Thompson. Con la misma. De acuerdo. Entonces, me gustaría saber, por favor, Sucre. Sucre Félix y Amaury Germán Aristi tenían una amistad y una cercanía muy grande. Muy grande. Muy grande. Además de que él tenía una cercanía con Onelio Espaillá. Sí. Muy grande también. Sí, fue el padrino de su boda sí. en el 65. ¿Cuál es la conversación por carta que tú tienes entre Francis y Sucre Félix sobre Amaury? ¿Qué dice Camaño? Camaño en esa conversación le refiere... ¿Estamos hablando del año 70 o 71? 70, cuando muere Amaury. Amaury. Sí, esa carta en particular. Estamos hablando... Sucede que la comunicación en un momento dado ya, donde papá se servía de enlace con el partido básicamente, con Peña y Francis. Porque Sucre era un hombre de Peña Gómez. Peña Gómez, mejor dicho, vamos a decir lo contrario, eran amigos. Ya. Eran grandes amigos. Muy cercanos. Pero Sucre siempre anduvo con Peña. Siempre estuvieron juntos. Incluso ciego, él caminaba con Peña permanentemente. Y fue un soporte de Peña. En todos los sentidos. Y justamente con Francia. Y en esa carta, la primera antes de la muerte de Amaury, esa que es a través de Emilio Ludovino Fernández. Emilio, sí, claro. Se habla justamente de la seguridad que podía tener Francis con José Francisco Peña Gómez. La seguridad que podía, es decir, Francis podía creer en Peña Gómez. Exacto. Y se lo garantiza, se lo dice Sucre Félix. En esa comunicación. Ya. Es decir, entonces, Peña Gómez le está diciendo la verdad. Sucre le dice que Peña es un hombre seguro. Seguro, serio. Serio, y que está acorde con los principios que se están llevando en la lucha que está llevando Francia. Ya. En ese momento ya las comunicaciones son firmadas Román. Como Román. Llega un momento en que cambia el enlace con Europa, que le llama Francisco. A Francisco. Francisco es un amigo. Un amigo. Que tiene un apodo que le decimos Negro. Negro. Pero que su nombre es Raimundo Garrido. Él y su hermano estuvieron con Francia. Fue nuestro embajador. Recientemente reciente embajador en África del Sur. En Sudáfrica. En Sudáfrica. Pero antes había sido embajador en China. Antes había sido, diplomático en el gobierno de Hipólito Mejía, en Francia. En Francia. Bien. Entonces él fue enlace entre Camaño y Europa. Él iba siempre, cuando venía de Cuba, directamente a Le Havre de papá. Él y su hermano William. Ya. En las últimas comunicaciones, que ya son la de la muerte de Amaury, sí él le señala a mi padre que Amaury cayó valientemente y que no podía esperarse otra cosa de un joven que venía del estirpe de Sucre Félix. La respuesta que está ahí en la carta de mi padre es que los hombres así mueren con las botas de la puesta. Y que Francis se dejó mal llevar por otras personas, se lo dice al compañero Román. Se lo dice.
a Román, de apreciación sobre, pero que entendía lo que él ahora había rectificado. Ahí está la carta. No es que ahí están. Por eso te digo, muchas veces, porque la historia la tenemos. Obviamente esas cartas hay que compararlas también con el documento, la carta de Amaury Germán, que antes, a sus compañeros de y sobre los todo comandos de la Resistencia. De la comando de la Resistencia. Que es una carta muy dramática. La relación, como te digo, es una cosa bien particular, porque doña Manuela Aristi, sí. La madre de Amaury. Tenía una gran relación con mi padre. Y son otras cosas que ya tú puedes preguntar a mi amigo, a mi primo hermano, que conoce más las historias pueblerinas que yo, que estaba viviendo de niño en el exilio, como Guarocuya Félix. Guarocuya Félix. Pero, él estaba en España, pero yo tuvimos una muy gran cercanía con Manuel, con Héctor Aristi. Héctor Aristi es el caso que mi padrino, sí, que era, porque falleció, sí, que la familia éramos muy cercanos, ellos todos. Entonces, ¿qué te digo? A raíz de esos acontecimientos se produce entonces, que no debió haberse producido, porque por las comunicaciones, las últimas que lleva Francisco, el intercambio, no debió ya Francis tomar esa decisión, porque era un poco ya desesperado. Que fue separar a Amaury y a los comandos de la Resistencia del contacto cotidiano y enviar personas por separado a hacer otros contactos en República Dominicana. Y los dos enviados fueron Manuel Matos Moquete, que fue apresado tan pronto llegó al país, y el otro fue Melvin Mañón. Sí. Esas son las dos personas. Sí. ¿Hay alguien más que haya sido enviado? No. Que tú sepas. El otro fue y se quedó por Europa porque fue Francisco. Francisco. Como enlace. Pero Francisco se quedó en Europa. Se quedó en Europa. Él no en ese momento. No vino acá. No vino acá. Incluso Francis creo que con Melvin Mañón envió dinero, y también con Manuel Matos Moquete también envió dinero. Sí. Pero ya la decisión de venir a venir, como se dice, para una guerrilla, ya ahí había una disposición que era un poquito, vamos a decir, forzada. Eso es por lo que se desprende por las últimas condiciones que yo tengo de mi padre y él, que no debió haberse producido en ese momento. Las condiciones, como le decía con Peña, que le decía con Peña, no estaban dadas para ese momento. Pregunto, Peña Gómez, a través de tu padre, ¿le envió algún mensaje a Camaño diciéndole que no viniera? Sí, ahí está la carta. ¿Hay una carta en ese sentido? Sí. ¿Qué dice la carta? La carta es sencillamente que las condiciones no están dadas y que podemos esperar un momento. A raíz de la muerte ya de Amaury. Podemos esperar. Los corecatos y uno de los dirigentes, el que fue enviado por los corecatos a Cuba a hablar con Camaño para que no viniera, igualmente Leonardo Mercedes, me dijo que le entregó una carta en nombre de ese movimiento político que estaba adherido, encabezado por Miguel Coco, a Camaño para que no viniera. Y también hubo una revelación de Narciso Isaconde, que fue la persona que se reunió y discutió con Camaño y le dijo que no viniera a República Dominicana en ese momento, que no podía venir, que no había las condiciones. No había las condiciones. Entonces, como te digo, los actores todos estaban vivos hasta la mayor parte. Hasta hace poco el mismo Aníbal López, gran amigo, que falleció recientemente. Falleció hace recientemente, Aníbal. Conversábamos a veces y decía, es que tu papá siempre mantuvo la posición de que los compañeros todos participamos de algo que, quieras o no, fue una gesta gloriosa para el país. Entonces, hablar en contra o no de alguno de ellos es hablar en contra del movimiento. Pero felizmente, como te digo, para los historiadores del futuro, ahí están los documentos. ¿Tú viste cómo yo te presento unos cuantos? Sí. Ahí están en el archivo, lo que pasa es que tienen que ir a buscarlo y ver quiénes fueron, cómo fueron y qué hicieron. Porque yo puedo venir aquí y decirte, yo he hecho esto.
o yo he hecho tal cosa. Y hasta hay gente que ha venido a decir que ha sido comandante cuando no tenía ni siquiera la edad. Y que estaba en un cuando no tenía la edad. Ciertamente. Mientras que aquí no, aquí tú agarras y tú vas a periódico Patria, Listín Diario, como estoy señalando, tú agarras la revista Ahora y tú vas viendo. Y ahí está también la memoria gráfica, el trabajo de Milvio Pérez. Es un trabajo tan importante, tan bueno. El trabajo de Timo Pimentel. Pero esa foto, por Dios, el trabajo del doctor esa foto Antonio Tomén. Si tuviste esa foto que tú mostraste ahorita en El Conde. Sí. Esa foto es de Milvio Pérez. Y Milvio se la regala a mi papá cuando mi papá se iba. Y él no se quedó con una foto. Esa fotografía. Esa. Entonces, Milvio no se quedó con una fotografía. Nosotros hemos relajado porque te voy a devolver el original, Milvio. No, a Milvio hay que hacerle un gran reconocimiento como un hombre que recogió y supo recoger, digamos, una memoria histórica, gráfica, de todos los acontecimientos ocurridos en esos años tan decisivos, que son los años del nacimiento de la democracia dominicana. Qué bueno. Sucre, muchas gracias. Muy, muy agradecido de esta conversación y de todos estos documentos e informes y versiones que tú tienes, que son muy importantes y que reflejan muy bien el pensamiento, la idea y la acción de Sucre. Se llamaba Héctor Sucre Félix Rodríguez, tu padre. Si tú me permites, para concluir, te diría, mira, pocas veces en la historia de los movimientos revolucionarios, una revolución ha entregado y ha rendido cuenta. La única revolución que ha rendido cuenta, bajo acto notarial al gobierno provisional del doctor García Godoy, fue la Revolución de Abril de 65. Algo insólito. Y eso está en los archivos. Que señalaron que era un grupo de comunistas, pero en realidad nunca fue así. Nunca fue así. La izquierda participó de ese proceso, lo hizo inicialmente de manera marginal, luego se entregaron en la Guerra Patria con la intervención militar de Estados Unidos, pero no fueron los comandantes ni los que tomaban las decisiones. Ahora, como te señalé, ese movimiento que se gestó como un movimiento popular, porque eso es lo que tenemos como análisis teórico, como los grandes teóricos de los movimientos de masas, fue eso lo que fue generando, lo que se iba a producir en febrero de 1965. Aquel lugar en donde definieron a José Francisco Peña Gómez como un gran corredor. Exacto. Porque era ese movimiento cívico el que iba en procura de un retorno a la constitucionalidad y un rechazo a ese triunvirato, a lo que quedaba del triunvirato, y a esa fracción de los militares que se suma completamente, encabezada por Fernando Domínguez, a ese reclamo. La fractura de ese movimiento, al ver los otros que podían triunfar es que deviene entonces en una guerra civil que se manifiesta en el Puente Duarte. Y en llamar a los americanos. Y en llamar de nuevo a los americanos. A ayudarlo. Y se convierte en una guerra patria el día 28. Bien. Sucre Félix Carbucia, muchas gracias por tu presencia y por tus palabras. Señores, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.